Levanta su mano derecha al cielo conmigo y repita después de mí lo siguiente: estoy listo y estoy dispuesto a recibir lo que tienes para mí a través de tu palabra, que es viva y eficaz. Y a partir de hoy no seré, vamos, dígalo bien fuerte, no seré el mismo de antes. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. La semana pasada, si recuerda conmigo, estuvimos estudiando el capítulo 1 del libro de Daniel. Y si pudiéramos ponerle un tema, o para resumir todo lo que se dijo el domingo pasado, fue: estamos donde Dios quiere que estemos. ¿No es cierto? Estamos donde Dios quiere que estemos. Si alguien quiere las notas de ese mensaje, puede mandar un mensajito y con toda confianza se los envío. Ya se le envía a algunos de ustedes, incluso los puedo enviar por WhatsApp. Teológicamente hablando, esto se refiere a la soberanía de Dios. Estamos donde Dios quiere que estemos. Y esto, repito, tiene que ver con la soberanía de Dios. Alguien estaría pensando, y aviéntame la primera diapositiva, hija, en pantalla, por favor. Alguien estaría pensando, ¿qué es la soberanía de Dios? Bueno, estuve buscando en algunos diccionarios teológicos y hay unas definiciones bastante profundas. Hay unas definiciones muy extensas. Así que esto no es mío, pero definitivamente me di a la tarea de ir acomodando algunas cosas para traerles esta definición, digamos, breve y concisa, y es: la soberanía de Dios es su derecho y su poder para hacer todo lo que Él decide hacer. Y qué hermoso canto estuvimos entonando al final, ¿no? Al final todo se trata de Él. Lo veíamos la semana pasada al recordar las palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Roma en el capítulo 11, verso 36, todos de Él, por Él y para Él. Eso es la soberanía de Dios. Probablemente alguien aquí ya había escuchado esa palabra, pero soberanía es eso. Nada más piensa en esto: es su derecho y su poder de hacer todo lo que Él decide hacer. Y veíamos en el capítulo 1 del libro de Daniel, específicamente en el verso 1, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había tomado a Joacim, rey de Judá, y se lo llevó exiliado. No solamente a él, sino que ahí comienza el exilio para el pueblo de Israel, que duró 70 años. Pero más abajito, un versículo después, en el verso 2, encontrábamos esto: que el Señor, ¿quién? ¿Refiriéndose a quién? ¿Qué Señor? Jehová. El Señor Jehová entregó en sus manos a Joacim. ¿En manos de quién? De Nabucodonosor. Entregó a Joacim, rey de Judá. Entonces aquí nos pudiéramos volver locos pensando: bueno, entonces ¿quién fue? ¿Fue Nabucodonosor o fue Jehová? Definitivamente fue Jehová, porque es su derecho y es su poder de hacer todo lo que Él decide hacer. No hay más complicación. Yo sé que alguien estaría pensando: sí, pastor, pero la palabra nos dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Sí, pero Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él, nuestro Dios, está por encima de Satanás, aunque se le ha dado un poder limitado, por cierto, limitado. Pero en su soberanía, en su derecho, en su poder, Él hace todas las cosas como Él quiere hacerlas. Próximamente, que desde este domingo que viene al siguiente, vamos a comenzar ya con nuestra serie del libro de Esther, que hemos titulado Providencia. Repito, Providencia. Y así que quiero darles un panorama general del libro de Esther. Un panorama general. Avíntame la siguiente diapositiva, hija. Un panorama general del libro de Esther. No se espante. No es como chíspales. Esther tiene 10 capítulos y nos va a dar un panorama general. Si la semana pasada el pastor con un capítulo se aventó 45 minutos, ahorita un panorama general. No se alarme. No vamos a dar detalles de esto. Si yo pudiera o tuviera que ponerle un título a este mensaje, quédese con esto: todo es necesario. Todo es necesario.
Y sabe, eso tiene que ver con la providencia. Ya definimos qué es soberanía, así que mire, la providencia es el instrumento de la soberanía de Dios. Alguien estaría pensando, pastor, y me dejó en las mismas. Ya entendí que soberanía es su derecho y es su poder de hacer lo que Él quiere hacer, pero providencia, ¿alguien había escuchado esa palabra? Providencia. Mire lo que dice el pastor Miguel Núñez, que obviamente él está tomando esta definición como una referencia de uno de los libros que escribe John Piper. Alguien dice que es uno de sus libros magnum, que consta de 700 páginas, que solamente habla de la providencia de Dios. Yo dije, 700 páginas hablando solamente de la providencia de Dios. Mire lo que dice Miguel Núñez sobre la providencia. La providencia es el hecho de que Dios sostiene su creación y gobierna todos los eventos de la naturaleza de manera perfecta con la intención de glorificar su nombre. Entonces, es su poder y su derecho, pero también es su cuidado. Ojo con esto, es su poder y es su cuidado. Al final su poder y su cuidado tienen que ver en ¿qué? Su gloria. No en cuanto te sientes mejor bajo tus circunstancias oscuras, difíciles, dolorosas. No, tiene que ver con su gloria. Recientemente estuve hablando con una persona que ha asistido a la iglesia con nosotros en ocasiones. Él vino a buscarme en estos días, que por cierto que no había luz, no vayan a buscar en las cámaras, no hay registro o no había luz. Y estuvimos ahí en la banquita aquí afuera 3 horas. Yo estaba en la oficina, leyendo, escucho que alguien me grita, me asomo, y bueno, salgo y me dice, ¿sabes qué, pastor? Pensé que no me ibas a atender. Y le dije, ¿por qué? No sé por qué siempre la gente se imagina lo peor, ¿no? Y cuando no les has dado evidencia ni razón alguna, ¿no? Y resulta que me dice, pastor, pensé que no me ibas a atender. Obviamente ya después entendí por qué. Y me dice, es que como no he venido, pensé como, el pastor no me va a atender, no he ido a la iglesia, yo creo que solamente va a atender a los que han estado congregándose fielmente. Eso me lo dijo después de 3 horas. Y al escucharlo, simplemente me decía tantas cosas muy profundas que yo ni siquiera alcanzaba como a comprender mientras lo estaba escuchando. Pero podía experimentar su dolor. Podía sentir ese gran vacío que había en su corazón y la profunda soledad que estaba experimentando. Total que solamente le dije, ¿sabes? Que todo esto tiene que ver con la soberanía y la providencia de Dios. Todo lo que te está pasando tiene que ver con su poder y con su cuidado. No sé por qué estés pasando hoy, familia. No sé qué oscuridad te haya envuelto. Enfermedad, finanzas, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, con los vecinos. No lo sé. Solamente tú y Dios lo saben. Pero te digo una cosa, Dios está en control. Estás donde Dios quiere que estés. Y mira nada más lo que va a aparecer en pantalla ahora. Todo pasa por una razón. 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 Pastor, si yo te contara lo que me está pasando, quizás cambiarías todo eso. Eliminarías todo eso. No, no. Todo pasa por una razón. ¿Mi enfermedad? Sí, tu enfermedad. Todo pasa por una razón. La falta de economía, el tener la alacena medio vacía o vacía, sí, todo pasa por una razón. Los problemas con mi esposo, con mi esposa, sí, todo pasa por una razón. ¿Y sabes en qué caemos? En la providencia de Dios. Entonces también el que mis vecinos me estén haciendo la vida de cuadritos,
Mire los pasajes que tengo para usted en pantalla. Daniel 2. Estudiamos la semana pasada el capítulo 1, no vamos a estudiar el 2, pero mire lo que encontraba mientras leía este libro en estos días pasados, que por favor les prometo que un día vamos a estudiar el libro de Daniel. Es un libro muy profundo, con mucha simbología, por eso es que todavía no me animo a compartirlo. Pero mire lo que dice Daniel capítulo 2, verso 21, la parte principal del verso, citando la Nueva Traducción Viviente. Él controla el curso de los sucesos del mundo. ¿Quién? Dios. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Pastor, ¿entonces él puso a Peña Nieto? Sí, él puso a Peña Nieto y él puso a la cabecita de algodón y él puso a Claudia. Entonces nuestro Dios le va al PRI. No. No. Porque Dios, quiero que lo que entendamos es que Él controla todos los aspectos del mundo. Decía Miguel Núñez, ¿para qué? Para sus propósitos, para su gloria. No pierda de vista eso, para su gloria. Él pone reyes, Él quita reyes. Entonces lo que está pasando en Venezuela es porque Dios está en control, por supuesto, Él está en control. ¿Para qué? Para el cumplimiento de sus propósitos. Alguien aquí estaría pensando, sí, pastor, tiene razón. Él está al pendiente de todo el mundo menos de mi vida. ¿Sabe qué me decía esta persona con la que hablaba esas 3 horas? Me dijo, ¿sabes? Creo que Dios está al pendiente de todos los hermanitos o hermanas que están asistiendo a la iglesia, pero a mí ya ni siquiera me volteé a ver. ¿Sabe qué duro se siente pensar, creer que Dios te ha dejado de mirar? Creo que es el punto más bajo de la depresión y de la soledad, de la angustia, del desespero, el creer que Dios ha dejado de mirarte, que Dios tiene cierto favoritismo con otros, pero a ti ya ni siquiera te voltea a ver. No, por favor presten atención, Él tiene cuidado, Él controla todo el mundo, pero miren nada más las palabras de Jesús, nada más ni nada menos que de Jesús en Mateo capítulo 10 verso 29, citando nuevamente la Nueva Traducción Viviente. ¿Cuánto cuestan 2 gorriones? ¿Una moneda de cobre?, pregunta Jesús. Y miren lo que va a decir ahí: sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. Obviamente los que no leen Biblia siempre dicen, en la Biblia dice que él no se cae en una hoja del árbol. No dice de la hoja del árbol, es un gorrión, ¿no? Si antes decía que era una hoja del árbol, no es una hoja, es un gorrión. ¿Por qué menciono esto? Porque tiene cuidado y control de todo el mundo, pero aún de las cosas más insignificantes, como Él, antes de que se caiga un gorrión, Él ya lo sabe. En una ocasión estaba yo limpiando el patio y me fui a la parte de donde están los salones, y pegado a los salones vi un pajarito que no podía volar. Entonces lo que yo hago es tomarlo en mi mano y lo pongo en el techo de los salones. Y en ese momento pude recordar este pasaje. Dije, entonces Dios, yo en mi locura, ¿no? Y dije, Dios, ¿tú ya sabías que este compita no iba a poder volar? ¿Tú ya sabías que Abraham Velázquez iba a llegar y lo iba a levantar y lo iba a poner en el techo? Solamente pensarlo me sentía tonto. Y yo decía, no creo que tanto, no es para tanto. Pero si Él dice aquí claramente que ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. Hablamos de detalles muy específicos, muy puntuales. Mire lo que dice Proverbios 16:33. Podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. No, pastor, esto ya está muy pasado de lanza. Podemos tirar los dados, pero al final el Señor decide si caen 6, 4 o 2. La hermanita Silvia, platicábamos con ellos recientemente, mi hermanito y su esposa platicábamos y me decía, nos contaba parte del testimonio que tuvieron antes de
llevarla a cirugía, abrirle para cambiarle el aparato, y que por cierto ya estaba preparada para ir a quirófano, y resulta que uno de los doctores dice, ¿sabes qué? Hey, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo que la vas a meter a quirófano si el aparato que le van a poner no ha llegado? Esto significa que si tú la metes a quirófano, la abres y no está el aparato, ahí queda la señora. Otro doctor que ni siquiera le tocaba turno ese día, se percató, curiosamente, por casualidad, dicen por ahí. ¿Y sabe qué dice la gente afuera? ¡Qué suerte! Incluso este doctor le dijo a la hermana Silvia, ¿qué suerte tuvo? La hermana Silvia dijo, ¿suerte? No, Dios está en control. Alguien diría, pastor, pero eso de tirar los dados. Oye, Proverbios 16:33 dice que podemos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. ¿Sabe cómo se aplica esto? Cuando Jesús fue crucificado y dice que tomaron sus vestiduras y echaron suertes, Jesús ya sabía quién se iba a ganar esas vestiduras. Cuando Judas Iscariote se ahorcó o se mató, se suicidó después de vender a Jesús, tiraron suertes para ver quién iba a suplir el lugar de ese apóstol. Jesús ya sabía quién iba a suplir su lugar, pero tiraron suertes, pero Dios ya sabía. Leía un pastor que decía sobre este versículo que antes de que tú tires los dados, Él le ha dado cierta velocidad a tu brazo, cierta intensidad a tu brazo, ha mandado órdenes a tus músculos para que tiren a la intensidad, a la velocidad que Él quiere. Y decía entonces, pero cuando los dados están girando, Dios controla los vientos para que al final caigan lo que Él quiere que caiga. Pastor, esta es una exageración. Te entiendo. Ahorita vamos a ir descubriendo más. Mira lo que dice Jeremías 7:14. En el día del bien, goza del bien. En el día de la adversidad, considera. ¿Por qué? Porque Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Dicen por ahí, pastor, apaguemos las luces de la iglesia, vámonos. O sea que Dios hizo lo uno como lo otro, el bien y el mal. Oh, surprise, pero sí. Pastor, lo que me está pasando, Dios lo permitió, por supuesto. Por supuesto. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. ¿Sabe por qué muchas veces pasamos por dificultades, por pruebas y luchas? Para que nos demos cuenta que sin Él no somos nada. Para que nos demos cuenta que necesitamos todo el tiempo de Él. Porque nuestra carne frecuentemente nos lleva a creer ilusoriamente que lo que tenemos es porque no los merecemos. He sido tan romántico últimamente con mi esposa que me merezco que me trate tan bien. He sido tan detallista con mi viejo que me merezco que me ame como me ama. Pensamos que todo radica en torno a nosotros y no a Él. Pero en el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Cuando todo va bien, Señor, gracias por mi viejo. ¡Qué lindo! Cuando todo va mal, este demonio que me diste, Señor, ya quítamelo. Y la escritura dice, considera, porque Dios hizo tanto el bien como el mal. Dios te permitió temporadas con tu viejo. Bueno, está bien con tu esposo, porque hay unos viejos jóvenes. Con tu esposo te permitió temporadas buenas con él para que lo exaltes. Te permitió temporadas muy malas con Él para que lo exaltes. Ahí entra un toñoñoñoñoñ. Mira lo que tengo para ti en la siguiente diapositiva. La vida no es una serie de accidentes, es una serie de encuentros predeterminados. ¿Me la invento? No.
Salmos 32, 8 dice, te guiaré por el mejor camino para tu vida. Te guiaré por el mejor camino. Algunas veces has pensado como, es que yo pensé que este camino era el mejor, ¿y por qué Dios me está llevando por aquí? Porque Dios sabe que ese es el mejor. O sea, no te permitió seguir el camino que tú querías seguir, porque Él sabe que no es el mejor. ¿En serio? Claro que sí. Claro que sí. ¿Alguna vez le ha pasado a usted que va caminando por la acera, ¿no? Por la banqueta, y de repente ves dos personas que vienen a tu encuentro y tú sientes, decimos, una corazonada? ¿Sabes qué? Cámbiate para la otra banqueta. ¿Qué ha pasado? Y resulta que no haces caso y ya te dicen, mijo, cállate con los gansitos. Bueno, fuera el gansito, ¿eh? Es que el case que tenía tu teléfono era de un gansito, por eso te pidieron el gansito. ¿Te ha pasado que no haces caso, no te mueves y pasa algo? O te ha pasado que tú ves, sientes como un poquito y dices, pues sabrá Dios, ¿no? Pero mejor me muevo. Y te mueves y te resulta que también se mueven y dices, no, esto sí ya. Y te vuelves a mover y ya empiezan el vals, ¿no? Y ves la mano de Dios, porque es Dios. Al final es Dios quien te está dirigiendo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Miren lo que dice el doctor R.C. Sproul. Él murió, un teólogo, pastor, escritor. Él murió, no recuerdo, pero creo que fue hace 7 años, 2017 me parece. Y él decía esto: no existe la casualidad. ¿Escuchó? No existe la casualidad. Alguien pensaría, por casualidad me encontré a la hermana en el supermercado y oró por mí cuando más lo necesitaba. Uno dice, por casualidad. Por casualidad me encontré 500 pesos cuando más lo necesitaba. Y uno decimos, por casualidad. Y Dios, bueno, el pastor dice, no existe la casualidad. ¿Por qué? Porque todo se trata de la soberanía de Dios. Miren, la Biblia claramente muestra las obras providenciales de Dios en la naturaleza y en las vidas de su pueblo. El libro de Esther tiene 10 capítulos y ojo con lo que voy a decir, en ninguno de ellos se menciona a Dios o el nombre de Dios, en ninguno de estos capítulos. Alguien diría, entonces, ¿por qué está en la Biblia? Sí, no se menciona a Dios, pero la esencia, creo que está en esa diapositiva, hija, a ver. No, la esencia, la mano, ojo con lo que voy a decir, la providencia de Dios está impregnada en todo el relato bíblico, hablando de Esther, capítulo del 1 al 10. Cuando lo estudiemos a detalle, a profundidad, dentro de 15 días, nos vamos a dar cuenta que no menciona absolutamente nada de Dios. No hace referencia al nombre de Dios. Sí, vamos a encontrar que oran y que ayunan, pero no hace referencia. Pero ¿sabe? La mano, la providencia de Dios está impregnada en todo ese relato bíblico. ¿Qué es la providencia entonces? Si lo queremos dar un significado de acorde a la raíz etimológica, según un diccionario teológico que tengo en la oficina, es pro, significa antes, y video, que quiere decir ver, que por cierto de ahí vienen las palabras como videocasetera, ¿no? Es pro significa antes, video significa ver. Esto es, la providencia de Dios simplemente quiere decir que Dios ve y prepara las cosas de antemano. Ojo con lo que dice abajito. Esto no quiere decir que Dios sencillamente sabe las cosas por adelantado, porque la providencia incluye mucho más que eso. Es la obra de Dios en la cual Él acomoda de antemano las circunstancias y las situaciones para el cumplimiento de su propósito. Él acomoda todas las cosas para el cumplimiento de su propósito. Y de aquí tengo que hacer un paréntesis forzoso. Y es básicamente apelar lo que vimos la semana pasada. Proteja su corazón y su carne de algún día creer que sus pecados entonces estaban ya en el plano de Dios. Porque el apóstol Pablo va a decir en el capítulo 7, me parece, bueno, ¿pecaremos
para que Dios se glorifique más? Nah. Pablo inmediatamente cierra esa puerta y decir, alguien que murió al pecado, ¿cómo va a pecar creyendo que le va a dar gloria a su pecado a Dios? Lo que estamos diciendo es que Dios al final acomoda todas las cosas para su propósito. Mira lo que tengo para ustedes brevemente, una línea cronológica. Lo hice muy rapidito hoy en la mañana ya que teníamos luz. Y miren nada más lo que dice el capítulo 1. El capítulo 1, lo vamos a estar viendo más a detalle después, pero ahí vemos en el capítulo 1 que la reina Vasti, no se preocupe si quién es Vasti, lo vamos a saber después. Bueno, Vasti es la esposa del rey Asuero en ese momento. Y bueno, Vasti va a desafiar a su esposo el rey, porque el rey que había hecho un party, estaba ya pasadito de copas, le estaba presumiendo a sus compas. ¿Alguien lo ha hecho eso? Como presumir a sus compas cuando está bien feliz. Mira los tenis que me compré, mira mi camisita, que quién sabe qué. Bueno, así andaba el rey Asuero, presumiendo todas sus riquezas, pero como estaba pasadito de copas, él quería presumirles a su esposa, a Vasti. La escritura nos dice que Vasti estaba muy bonita. Así que este compa dijo, tráiganme a mi esposa, quiero que todos la vean. Vasti también tenía otro party con puras mujeres. ¿Y qué creen? Le dijo, no, dile que no voy a ir, estoy ocupada, tengo mi party yo también. Tremenda ofensa. El rey Asuero dijo, esta quiere empezar una revolución feminista. Y dijo, ¿sabes qué? Vamos a bajarle los humitos. Y resulta que le dicen, ¿sabes qué? Quítenle la corona, ya no es la reina. Así. Alguien pensaría, qué machista el rey, lo vamos a estudiar, tranquilas, espérense tantito. En 15 días vamos a estudiar esto a detalle. Y le quitan la corona y ya no es la reina. Y por casualidad, capítulo 2, por casualidad, verso 8 de Esther, dice que Esther estaba por ahí en el palacio. Por casualidad. Y dice la escritura, lo vamos a ver textualmente, que Esther era muy bonita. Y uno dice, pero Vasti también. Pero de Vasti no se dice lo que se dice de Esther, que era muy bonita y tenía muy bonita figura. No se sientan mal, mujeres, tranquilas. Era Esther, tranquila. Ya todas, es mi objetivo, Señor. No aspires al cuerpo de Esther. Aspira a la actitud, los dones, los talentos, las cualidades, las virtudes de Esther. El cuerpo se va a pudrir, se va a hacer polvo. Se cierra el paréntesis. ¿Y saben qué pasa en el capítulo 2? Esther se convierte en la nueva reina. O sea, esto es Mariana del Barrio. Así de sencillo. Marimar. La Cenicienta. El rey Asuero manda hacer un certamen de belleza y queda Esther como la reina, porque estaba hermosa y tenía buen físico. Pero ¿saben qué? Un detalle interesante de Esther, que era judía y aparte era huérfana. Eso la imposibilitaba para ser una reina, pero Asuero no lo sabía. Su tío Mardoqueo le va a decir, no digas de dónde vienes, mija, porque se nos cae el negocio. Y en el capítulo 2 tenemos que Esther se convierte en la reina. ¿Sabe qué me gustaba del capítulo 2? Que Asuero dice que en cuanto la ve, no dijo que le gustó, dice que la amó. Dice que la amó. Y eso es interesante. En el capítulo 3 vamos a encontrar a un personaje que se llama Amán. No le encontré el acento a la A, pero es con acento en la segunda A, ¿no? Encontramos a un personaje que se llama Amán y este compa es malvado. Es un hombre lleno de deseo por el poder, hambre por la autoridad y sobre todo por el reconocimiento, que convence al rey Asuero de que se haga un edicto y de exterminar, eliminar a todos los judíos, porque traía bronca con Mardoqueo. Como Mardoqueo no se le humillaba y todo sí, este dijo, me las va a pagar. Ya sé que Mardoqueo es judío y voy a eliminar a todo su pueblo. Y le dice a Asuero, ¿sabes qué? Mira, fírmame esto. El rey Asuero se quita el anillo y le dice, adelante. Le da el anillo
a Amán, y Amán sella todos los decretos, y entonces se promulga el edicto de que todos los judíos van a ser exterminados, de 120 y tantas provincias, todos van a morir. Obviamente Mardoqueo se entera, va con la reina Esther, le dice: ¿sabes qué está pasando esto? Miren nada más lo que pasa ya en los capítulos 4 al 5. Esther convoca a todo el pueblo a ayuno y oración. Esto podía significar la muerte de Esther, porque nadie entraba al palacio real a menos que el rey la pidiera o lo pidiera. Esther se iba a adelantar sin que el rey lo pidiera, pero si hallaba gracia, algo podría suceder. Y casualmente, curiosamente, halló gracia delante del rey Asuero y le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? En el capítulo 6 vamos a ver que Amán prepara una horca para Mardoqueo, para colgar a Mardoqueo. O sea, por si fuera poco, ya tiene el edicto de exterminar a todos los judíos, pero él quiere tomar venganza contra Mardoqueo. La trae con él. Y dice: ¿sabes qué? A este compa yo solito me lo echo al plato. Y él, aconsejado, ojo con lo que voy a decir, aconsejado por su esposa y por sus amigos. Yo dije: mira nada más qué esposa tenía, ¿eh? Esa no era ayuda idónea, era demonia. Y qué compas tenía el amigo, ¿eh? Que le dijeron: ¿por qué no preparas, mi amorcito? Prepárate una horca y cuelga ese tremendo que ni te pela ni te honra. Esposas, cuidado de no andarles echando más sal a la herida a sus esposos. Habemos esposos que llegamos y mi amor, es que mira que el hermano me hizo esto. Y todas las esposas: ay sí, viejo, ese señor se pasa, ya ni hay que ir a la iglesia. Cuidado, cuidado. Eso es lo que estaba haciendo la esposa de este compilla. Fíjense que curiosamente, el rey Asuero una noche no pudo dormir. Curiosamente. Y resulta que pide el libro de las crónicas. Y le dice: ¿me puedes leer algunos de semanitas atrás a ver qué pasó? Las crónicas era donde se ponían los relatos, ¿no? Las experiencias vividas. Y entonces le empiezan a leer y le están leyendo lo que un día hizo Mardoqueo, que estaba a las puertas y escuchó a dos de sus siervos haciendo un complot para matar a Asuero. Mardoqueo le escucha, va y le dice a Esther: ¿sabes qué? Quieren matar al rey. Esther le dice: ¿sabes qué? Mardoqueo escuchó que te quieren matar. Y entonces Asuero va y mata a estos que planeaban matarlo. Y después está leyendo esto en las crónicas, Asuero, y dice: hey, ¿qué pasó con este hombre que me salvó la vida? Y dice: la verdad no sabemos. ¿Se le gratificó? ¿Se le honró por esto que hizo? Creo que no. Ah, pues hay que honrarlo. Fíjense nada más cuánto tiempo ya había pasado. Hay que honrarlo. Y resulta que hay que pasearlo, hay que subirlo en un caballo, la gente le va a aplaudir. ¿Saben quién estaba a cargo de esto? Amán. Amán tenía que llevarle el caballito y que todos fueran aplaudiendo, le va a Mardoqueo. Lo que él quería. Capítulo 7 vamos a encontrar que Amán es colgado en su propia horca. Para que se te quite. Ese es un capítulo que nos va a gustar a muchos, sobre todo los que les gusta como las películas que terminen como haciendo justicia. ¿Has sentido una especie de impotencia como cuando ves una película y dices: ¿cómo que el malvado se salió con la suya? ¿No? Si ve la película de Rompiendo Ciclo, algo así, al principio uno dice: no se lo voy a contar, Capítulo 9. En el capítulo 9 encontramos que la salvación y la celebración del pueblo judío. En otras palabras, familia, curiosamente, Esther fue levantada como una reina. ¿Para qué? Para salvar a su pueblo de un hombre que tenía todas las intenciones de aniquilar al pueblo. Capítulo 10. ¿Qué pasa con Mardoqueo? Mardoqueo se convierte en el segundo después del rey Asuero. Dos personitas exiliadas. La huérfana se convierte en la reina. Y el despreciado, el solitario Mardoqueo, se convierte en el segundo, solo por debajo del rey Asuero. ¿Qué le quiero decir con esto? Cuando pienses que tus dificultades, o cuando pienses en tus dificultades, recuerda: Dios está en control. El cielo gobierna. Y te he dado 2 títulos de libros que si puedes comprarlos, por favor, hazte un favor y cómpralos. Pastor, es que no me gusta leer.
Pues comienza a leer. Es que prefiero el audiolibro. Muy bien, pero también comienza a leer. Hazte un favor y cómprate estos 2 libros. Las reglas del Mar Rojo, de Robert, les puedo dar el nombre del autor, y El cielo gobierna, de Nancy DeMoss. 2 libros que tienen que ver con la soberanía de Dios. Cuando pienses en tus dificultades, enfermedad, escasez de dinero, problemas con mi esposo, problemas con los hijos, con los vecinos, nadie me quiere, todos me odian, entonces piensa que Dios está en control y el cielo gobierna. Mira nada más, la providencia de Dios es una realidad muy cotidiana. Aviéntame la siguiente imagen, hija. ¿Me regalan 30 minutos más? Es que luego les digo que 10 y todo me echo 15 o más. Miren nada más esas imágenes. A lo mejor de entrada no les dicen nada, ¿no? Pero recuerdan que les dije que la providencia de Dios es una realidad muy cotidiana. Ojo, muy cotidiana. El gobierno y el sustento de Dios se manifiestan en las cosas pequeñas de la vida. Ya mencioné al principio algo de esto. Como por ejemplo, nuestra elección de comer pollo o pescado. Las flores que queremos plantar en el jardín. Nuestra preferencia de fútbol en lugar de béisbol. Nuestra decisión de tomar la ruta panorámica en lugar de la autopista más directa. Nuestra petición de que el estilista corte poco y no mucho de nuestro cabello. Nuestra elección de que nuestras hijas tomen clases de gastronomía en lugar de clases de fútbol. Todo está gobernado y dirigido en última instancia por el Señor y por tanto tiene valor en su plan. No te creo, pastor. Que si yo como pollo o pescado. Aviéntame la segunda imagen, por favor. A lo mejor no se alcanza a distinguir bien, pero a su izquierda tienen un restaurante, de una marisquería. No la busquen, no está aquí en Tijuana, la saqué de Google. Y está esa cafetería, tampoco la busquen, la saqué también de ahí. Mire, la elección entre el pollo y el pescado, aunque en sí misma no suele ser una decisión moral o de consecuencias inmediatas, no es en última instancia intrascendente. Présteme mucha atención porque ya vamos a aterrizar el avión aquí. Déjeme ponerle un ejemplo con lo que acabamos de ver. Pollo, pescado, fútbol, béisbol. ¿Qué plantas voy a plantar? Y lo que le agregues. Y lo tuve que escribir para no perder detalles de lo que te quiero decir. Digamos, ojo, ahí le va, que pasa este carro que está haciendo mucho ruido y hacemos tiempo. Digamos, ¿no? Que pasa un carro, está haciendo mucho ruido y hacemos tiempo. Digámoslo así. Pero vamos a continuar. Ejemplo. Digamos que comes pescado y te hace daño. Tanto daño que te cae tan mal, ¿no? Ojo con esto. Comes pescado, te hace mucho daño. Muchísimo daño. Resulta que te casas, tienes tus hijos y uno de tus hijos nace, desarrolla una alergia al pescado. Tu hijo o hija nunca elegirá una marisquería para ir a comer. Ponme la otra imagen. Tu hijo o hija nunca va a elegir una marisquería para ir a comer ahí. ¿Por qué? Porque tiene una alergia. ¿De dónde vino la alergia? Porque un día tú como papá o su papá comió un pescado que le cayó muy mal, que le provocó una alergia. Nunca va a ir a una marisquería, probablemente va a ir a una cafetería. Y en la cafetería se va a encontrar a él o a ella del que se va a enamorar, con quien se va a casar. Y va a tener un hijo, una hija, que posiblemente va a ser un doctor, un cirujano, un presidente, un evangelista, un pastor. ¿Sí me entiendes la idea? Pareciera como algo intrascendente,
Elegir pescado en lugar de pollo, qué tontería. Pero incluso en todos esos detalles, Dios está en control. Porque Él quiere que conozcas al final a alguien en una cafetería, no una marisquería. ¿Qué tengo que hacer para que no vayas a la marisquería? Que tengas una alergia. Porque el compa con el que te cases quizá le gustan los marisquitos y te va a llevar ahí. Pero cuando sepas que tienes una alergia, te va a decir, ¿y si vamos a un café? Te das cuenta que todo está divinamente conectado. Ojo, aunque la providencia de Dios gobierna todas las cosas, por favor preste atención a esto que voy a decir. Aunque la providencia de Dios gobierna todas las cosas, Él no es un gran maestro de marionetas que mueve los hilos a su antojo. De manera que nuestras decisiones no son verdaderamente nuestras, que nuestras motivaciones no importan y que no tenemos un impacto real en el curso de la historia. Alguien pensaría esto: bueno, pues qué chiste, entonces somos robots, entonces Dios nos maneja a su antojo, a su manera. Aviéntame la siguiente, hija, por favor. Miren, léanlo ahí, por favor, porque está impresionante esto. El Señor trabaja en y a través de nuestras decisiones, acciones y motivaciones, de tal manera que siguen siendo nuestras decisiones, acciones y motivaciones, pero trabajando para el cumplimiento del propósito de Dios. Se los puse en negrita porque aquí quiero redundar todo. Nuestras decisiones, acciones y motivaciones coinciden, ojo, coinciden con las decisiones, acciones y motivaciones del Señor, en el sentido de que trabajan juntas para hacer realidad lo que Dios ha ordenado. Sé que es difícil de comprender. ¿Sabes? Al final siguen siendo tus motivaciones. Pero al final tus motivaciones y sus motivaciones confluyen. ¿Para qué? Para sus propósitos. Para sus propósitos. A esto los teólogos lo llaman la doctrina de la concurrencia. ¿Qué es la doctrina de la concurrencia? Rápidamente, déjame ponerte dos ejemplos. En Génesis capítulo 50, verso 20, tenemos a José el soñador. ¿Conocen la historia? José el soñador tiene sueños impresionantes de convertirse en alguien grande, tanto que sus hermanos se van a postrar ante él, su papá y su mamá se van a postrar ante él. Génesis 20 es muy puntual. Sus hermanos quieren matarlo, lo avientan a un pozo, después lo sacan, lo venden, llega a Egipto, la esposa de Potifar lo acusa de quererla abusar y lo meten a la cárcel. Después José se convierte en el gobernador de Egipto, solamente por debajo del faraón. ¿Y qué creen que pasa? Hay una gran sequía y José administra todo esto. Y el capítulo 50, verso 20 de Génesis, dice que los hermanos de José están preocupados porque su papá ya murió y dicen, de seguro José se va a echar en nuestra contra ahora. Ya nuestro padre murió. Y van con José para decirle, mi hermanito, ay, discúlpanos. Y José les dice, ey, tranquilos, tranquilos. Todo el mal que ustedes me quisieron hacer fue permitido por Dios. ¿Con qué propósito? Y lo va a decir, para preservar a su pueblo. Para preservar a su pueblo. Yo le digo, ¿de qué preservarlo? Porque años más adelante iban a ser David, y del linaje de David, nuestro Salvador. Ok, entonces José el soñador fue enviado al pozo, porque si no sus hermanos lo mataban, claro. Por eso Dios permitió que estuviera en el pozo. Ya entendí. Por eso es que José el soñador fue vendido, porque si no aún sus hermanos lo hubieran matado estando en el pozo. Y nuestro Dios tuvo que sacarlo de ahí. Ok, ya entendí. Por eso es que José fue enviado a la cárcel, porque si no la esposa de Potifar lo hubiera matado, por supuesto. ¿Se da cuenta? ¿Para qué? Para preservar a su pueblo. Mientras leían esta semana, en Deuteronomio capítulo 8 encontré un pasaje que me voló la cabeza. Y es aún Moisés, capítulo 8 de Deuteronomio, aún Moisés, después de 40 años, ojo con esto, después de 40 años, ya deambularon por el desierto, ya la gran mayoría de esa generación murió. Moisés ya vio la tierra prometida,
No va a pasar, pero ya la vio. Y ahí en este capítulo 8, versos 2 y 3, Moisés va a decirles que todo lo que pasaron en el desierto, ojo, todo lo que pasaron en el desierto, necesidad de comida, sed, ser guiados por una columna de fuego, por una nube durante las tardes y días, todo lo que pasaron, Moisés va a decir, tenía un propósito, que ustedes aprendieran que no solo de pan vive el hombre. ¿Se da cuenta cómo podemos ver la providencia de Dios? Al final todo tiene un propósito. Familia, todo pasa por una razón. Todo pasa por una razón. La providencia de Dios significa que todo ocurre por una razón. Todas las cosas grandes como las pequeñas, tanto el bien como el mal, en última instancia, esto es por una buena razón, pues es la providencia, pues en la providencia Dios está obrando todas las cosas según su perfecta y buena voluntad. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, que ya estudiamos aquí, versos 11 y 12. También en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme el consejo de su voluntad, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria, aquel que obra todas las cosas. ¿Escuchó? Aquel que obra todas las cosas. Y dice para que seamos. Que seamos. Por último, ya con esto cierro. Él es soberano sobre todo lo que ocurre, dando un propósito a todo, aunque no podamos discernirlo. Y para eso tenemos Juan 13:7. Ojo, su soberanía o su soberana providencia, que todo lo controla, no hace que lo que hacemos carezca de sentido. No, sin ella nada tiene sentido. ¿Escuchó? ¿Qué problemas has tenido? Me encantaba la oración de Suri hace un momento. Que esto sea un parteaguas en nuestra vida. Son temas muy profundos, hablar de la soberanía y de la providencia de Dios. ¿Y sabes qué quiero lograr con esto? ¿O qué es lo que el Espíritu Santo quiere lograr con este tipo de mensajes? Que cambies tu actitud, que cambiemos nuestra actitud sobre nuestras circunstancias. En vez de ver nuestras crisis, nuestros problemas, como un embate directamente del infierno y de Satanás, velo como la mano soberana de Dios que está controlando todos los eventos naturales para su propósito. Hoy en día se está hablando de que va a haber una recesión económica muy fuerte en el mundo, que va a llevar un colapso económico al mundo entero. Se ha dicho desde hace muchos años. Ha habido recesiones, por supuesto. Se espera una recesión sin precedentes. Le digo una cosa, ¿usted cree que eso le va a sorprender a Dios? No, Él está en control. Alguien diría, ¿en serio, pastor? ¿Para qué? Obviamente la Escritura nos dice que tiene que haber caos en el mundo para que entonces venga el anticristo y diga, elíjanme a mí, déjenme gobernar, yo les prometo paz. Y el anticristo va a venir y prometer paz 7 años. A los 3 años y medio va a romper con ese decreto. ¿Se da cuenta cómo todo está divinamente conectado? Dios está permitiendo todos estos sucesos con un propósito. Pastor, ahora entiendo por qué mi matrimonio está como está. Déjame decirte esto. No es ella, Oh, surprise, no es él. Es Dios. Es Dios. Me encanta decirlo y Martita y yo lo hemos dicho muchas veces en estos últimos años. Ella, tu esposa, es un instrumento de Dios para formarte a ti. Él, tu esposo, es un instrumento de Dios para formarte a ti. Pastor, pero si supieras cómo me trata, si supieras cómo se comporta, es un instrumento en manos de Dios para formarte a ti. Pero ¿qué decimos? Cámbialo a él. Y Dios dice, no, te quiero cambiar a ti.
Lo estoy utilizando a Él para cambiarte a ti. No me pidas que lo cambie a Él. ¿Sabe por qué queremos que cambie el otro? Porque no nos queremos ver confrontados con nuestros pecados, con nuestras debilidades. Platicaba con alguien que decía, es que la otra persona está mal. Y yo decía, no, no es la otra persona, tú estás mal. Pastor, ¿así le dijo? Sí, así le dije. No es la otra persona, tú eres el que está mal. Si estás esperando que Dios cambie al otro, te vas a morir ahí. Ya viene Halloween, ya has visto que cuelgan las calaveras, así te vas a quedar, esperando que Dios cambie al otro. Mejor deja que Dios te cambie a ti. Deja que Él te transforme a ti. Pero sabes, está utilizando a tu esposa, está utilizando a tu esposo, está utilizando a tus hijos rebeldes. Es que no los aguanto a mis hijos ya, los quiero internar. Sí, Dios les subió al horno de tu vida. ¿Para qué? Para formarte a ti. Pastor, pero ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Sabes, hoy en día estamos más preocupados por ser felices que por ser santos. Hoy estamos más preocupados por el bienestar, por la estabilidad, que por la santidad. Y que el Señor nos agarre confesados. Nos ponemos de pie.